comenzar. Pulsión. Pulsión de radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Conducción y producción: Gabriel Pulice, Luis Di Santo y Diego Yaiche. Bueno, muy buenas noches a nuestra distinguida audiencia. Esto es Pulsión de Radio. Mi nombre es Gabriel Pulice y estamos en nuestra tercera temporada, episodio número 13. Muy buenas noches, Luis. Buenas noches, Gaby. ¿Cómo estás? Después de tantas semanas que no pude venir. Bien. Y muy contento de que haya sobrevivido a todas las cosas que nos pasan. Gracias. Bueno, cuéntenos, ¿quién nos acompaña hoy? Mira, la verdad que para mí es un placer muy grande porque, digamos, yo tengo un conocimiento que no podría llamarlo un amigo, pero sí es un colega al cual respeto y admiro bastante por su trabajo. Estamos hablando de Néstor Gelati, que ya lo presentamos entonces. Lo vamos a presentar después de nuestro tema musical, pero ahora lo podemos saludar. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué Néstor. tal? Buenas noches. Bienvenido, Néstor. Gracias. Y bueno. Bueno, les cuento, porque hoy vamos a tener la entrevista con Néstor, con un título inquietante que es Transformaciones en la sexualidad. Yo te diría que el título son las letras que él decidió que estén en mayúscula. Por ahí me parece que vamos a empezar. Sí, están las trans que venimos, ¿no? Con nosotros, ¿sabés, Néstor, que tenemos con una sección inaugurada por Miguel Calvano, que es el momento trans en Pulsión de Radio, que es el momento de las transformaciones en la subjetividad. Y que bueno, vamos a contar con la participación de Miguel ya dentro de un par de semanas nuevamente. Pero bueno, hoy tenemos un doble menú en el rincón de los libros, libres, libreras, libreros y revistas. Vamos a contar con la participación de Francisco Casadei, del Gran Pez, desde la ciudad de Mar del Plata, y con ya algunas precisiones sobre la segunda feria de librerías independientes que se va a celebrar en Mar del Plata. Y vamos a tener también, vamos de Mar del Plata, nos vamos a México para entrevistar a Elena Maldonado, que viene llevando adelante un proyecto, tiene por título Edicciones Justín, desde la Ciudad de México. Bueno, nos va a contar en relación a una serie de cuestiones, preguntas que se abren ahí en relación a un tema que venimos transitando, ¿no? Que es todo lo relativo al cruce con el universo digital, el multiverso y la subjetividad. Pero bueno, si les parece bien, vamos a escuchar un primer tema musical y a la vuelta estamos en nuestra hora de entrevista. En Pulsión de Radio ya se viene la hora de entrevistas. La hora de entrevistas. Bueno, Gaby, ¿te parece que introduzcamos un poco al entrevistado para que nuestros oyentes y oyentas, o como se diga, lo empiecen a conocer un poco más? Bueno, Néstor es psicoanalista, también es médico psiquiatra, miembro de la Escuela de Orientación Lacaniana, de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y docente de psicoanálisis en el Instituto Clínico de Buenos Aires. Está en un par de seminarios hace tiempo, uno con otros colegas dentro del EGOR que se llama Psiquiatría y Psicoanálisis hace unos cuantos años, y uno que él nos comentaba desde la pandemia, que aún sigue,
no la pandemia, sino el seminario, que es lo que la clínica enseña, cómo aprenderlo con H, ¿no? Este último seminario está a cargo de él y he tenido la oportunidad de participar de alguna de las reuniones. En el tema de publicaciones, hasta donde yo sé, obras colectivas con los colegas de Psiquiatría Psicoanálisis, dos volúmenes por lo menos, hasta donde yo tengo la noticia, Diagnóstico, Institución y Psicofármacos en la Clínica Actual, y el otro, que es un título de avería, Perversos, Psicópatas, Antisociales, Caracterópatas, Canallas, ¿no? Y tiene un texto de su sola autoría, que creo que fue publicado justo antes de la pandemia, que es Lo que el psicoanálisis enseña a las neurociencias, ¿no? Y ha sido director, o es director, de la revista de temas de psiquiatría y psicoanálisis de LEOL o del instituto, que se llama E-Mariposa o Efecto Mariposa, que en general trata estos temas de diagnóstico diferencial, etcétera. Bueno, él eligió un título, de acuerdo a nuestra propuesta, que es Transformaciones en la Sexualidad, y nos pidió que las letras de trans estén en mayúscula, Sí. ¿no? Como una peculiaridad. Entonces, bueno, Néstor, bienvenido otra vez. Decinos un poquito por qué elegiste el tema y por qué la grafía tenía que ser así en la presentación. Bien. Bueno, buenas noches. Gracias, Luis, y gracias, Gabriel, por la invitación, la oportunidad de charlar este tema con ustedes, que creo que es lo que vamos a tratar de hacer, ¿no? Que sea una conversación, es lo que más me atrae, ¿no? De este encuentro. Bueno, te contesto la pregunta como para empezar con la cuestión, porque en principio vos me mencionaste, Gabriel, que la cuestión de las transformaciones ya está presente en la radio. Bueno, me doy cuenta que original no es ni la palabra, ni el significante, ni el tema tampoco. La verdad que yo no pretendí ser original. Si lo hubiera pretendido, hubiera fracasado con este título. No, es un tema que insiste. Es un tema, exactamente, yo lo diría también de esa manera. Es un tema que insiste, que está omnipresente, Sí. que se aborda desde todas las perspectivas, desde la cotidiana, desde las publicaciones en general, desde las publicaciones psicoanalíticas en particular, etcétera. De tal manera que es esa omnipresencia la que hace que uno no pueda dejar de referirse. Aparte, a mí me gusta el tema. ¿Por ¿No? qué? Sí. ¿Por qué te gusta a vos? Porque no a todos les gusta. Y te voy a decir, no, yo no lo pensé porque me gusta, pero puedo te avisamos que nosotros Claro, puedo de pronto inventar se nos algo. ocurren algunas preguntas. Claro. Mira, y por ahí tiene que ver con algo que yo quería decir de entrada, y es que hubieron en realidad, y yo diría, dos revoluciones, dos grandes concepciones de la sexualidad que revolucionaron el pensamiento. Una, la que ya conocemos, que es la de Freud, Uh-huh. ¿no? De comienzos del siglo XX. Pero yo le doy un carácter verdaderamente revolucionario también, y lo digo con mucho respeto, a la concepción de la sexualidad que tienen lo que llamaría genéricamente las teorías de género. Algo más voy a decir de esto ahora. Entonces, ¿por qué te interesa el tema? Yo podría responderlo de esa manera, porque soy psicoanalista, porque estudié, me formé, apliqué en mi clínica, traté de escribir al respecto todo lo relacionado con la revolución freudiana que produjo, y lo decisivo y fundamental que es el concepto de sexualidad para Freud. Entonces, ver que vivimos en una época donde se quiere sustituir
o existe una crítica muy dura, más o menos justificada por parte de las teorías de género en relación al psicoanálisis, es un tema que no me puede dejar de interesar, no me puede dejar de interesar, como a muchos otros psicoanalistas también. Bueno, se podría decir que transformaciones en la sexualidad inevitablemente implica pensar en ciertas transformaciones en la clínica. Sí, no cabe la menor duda. No cabe la menor duda, y es cierto. Están las transformaciones en las manifestaciones de la sexualidad. Eso se traduce en nuestra clínica. Y las mayúsculas de trans es porque quizás la manifestación más contundente, más llamativa, más interesante, más polémica también, es lo que tiene que ver con el transexualismo, ¿no? Que es un término como significante de aparición no muy lejana en el tiempo, no muy lejana en el tiempo, a diferencia de otros términos que son ancestrales para referirse a la conducta sexual, por decirlo de una manera genérica, ¿no? Y es el transexualismo, digamos, es una... Voy a utilizar ese término de manifestaciones de la sexualidad, que más problemas, que más problemática, que más suscita preguntas de difícil respuesta. Entonces, por eso puse trans, Sí. con letra más grande, en fin, para jugar un poquito también, ¿no? Sí, en relación a las transformaciones en la clínica, Néstor, como para romper un poco el hielo, ¿no? Dale. ¿Qué es lo que vos venís situando ahí en relación en tu propia clínica, ¿no? Si eso de pronto te encontraste vos mismo reposicionándote como analista frente a determinadas cuestiones. Sí. Prejuicios, digo, Sí. cosas que no estamos exentos, ¿no? Los analistas de interrogarnos sobre, en fin. Sí, te diría, lo primero que me vino a la cabeza, me asocié, vos hablaste de la clínica, y como para marcar una diferencia, una entre muchas, yo podría decir que hace muchos años un paciente neurótico podía venir angustiado a la sesión porque fue en busca de una prostituta a la Panamericana, como sucedía hace bastantes años ya, pero era así, se iba a buscar a la Panamericana, y la sorpresa y la angustia que tuvo cuando esa supuesta mujer se desnudó delante de él y mostró, no voy a decir que era un hombre, voy a decir que tenía el miembro masculino, Sí. que tenía pene, en fin. Eso se ha transformado en cuando hubieron zonas rojas en Buenos Aires, y cuando había ahí en Palermo, los travestis iban a Palermo, en la cola de autos. Sí. En la cola de autos, esperando el momento de tomar contacto con el travesti. Que ahí la sorpresa pasó a ser la cola de autos que había. Claro, exactamente, ¿no? Ahora, vos hablabas, estábamos hablando en realidad, no solamente vos, pero vos lo propusiste, de las transformaciones en la clínica, que tenían que ver con las transformaciones también de ciertas presentaciones, de la sexualidad, etcétera. Pero también vos pensás, percibiste o andás dando vuelta. También se puede hablar de transformaciones conceptuales en el psicoanálisis con respecto a estas presentaciones, esta época. ¿Por qué? Porque cuando vos hablas de lo transexual como
uno de los temas cruciales. Pensaba en ese libro que hizo historia y que nos marcó a muchos, el transexualismo de Miliot, ¿no? Donde iba hacia una orientación de una psicosis muy peculiar, ¿no? Básicamente, para resumirlo, un libro que era único en su tema, escrito por un analista. Bueno, hoy uno puede decir que si lee otra vez ese libro, quizás lo lee de otra perspectiva, con otra... O sea, lo conceptual también se ha transformado de alguna manera. A mí me parece que no. A mí me parece que lo que se viene produciendo es, por parte de los psicoanalistas, un intento más o menos logrado de adecuación a la época y a lo que la clínica nos presenta, con las herramientas, con los conceptos teóricos, con los desarrollos que se hicieron hasta ahora y que pueden tener más o menos valor para poder dirimir las cuestiones que se nos presentan, digamos, ¿no? No creo que haya cosas nuevas. Es más, si uno ve el devenir de lo que se produjo en los psicoanalistas cuando tuvieron que enfrentar por primera vez el fenómeno trans, ¿no? Yo me acuerdo en las presentaciones clínicas que se hacen en el marco del Instituto Clínico de Buenos Aires. Bueno, en la época de pandemia, como no se pueden entrevistar pacientes, entonces trabajábamos sobre textos escritos. Y están las presentaciones que hacía Lacan en su época. Y hay una que es de un trans. ¿Ah? Y cuando vos lees la manera que tenía de abordar Lacan abordaba la problemática de acuerdo a los elementos propios de la época. Lo que era un trans en el año 70, que no es lo mismo que ahora, ¿no? Y entonces, utilizar las herramientas de un momento del psicoanálisis, de un momento histórico, de un momento de producción de conceptos, ¿no? Implica, por ejemplo, que lo que pudo ocurrir durante muchos años es que se consideraba al trans un psicótico. Y tuvo que haber un movimiento muy importante como para que... Por lo menos abrir una pregunta. Exactamente, por lo menos abrir una pregunta y no ser tan taxativo, pero yo eso lo escuché y lo escuché muchas veces, esa equivalencia entre transexualismo y psicosis. Y ya que la tomas a Catherine Miliot, está el libro de Geneviève Morel, que es de fines de los 90, 98 por ahí, con una casuística muy importante, porque ella recibía pacientes de estas características con este tipo de problemática en el hospital, etcétera, y dice, en la tapa, dice ambigüedades sexuales, y el subtítulo es sexuación y psicosis. Entonces, si vos pones como subtítulo sexuación y psicosis, estás diciendo cuál es tu orientación en la tapa del libro. Sí, es un pronunciamiento. Totalmente, que se verifica por lo menos después. Es una sugerencia. Claro, sí. Que después se verifica cuando lees el libro, porque eso es explícito, ¿no? Para volver a lo anterior, que no quiero que se me escape, es decir, sí, la clínica. Yo creo que lo que se advierte en la clínica y que implica esta transformación que se produce en la sexualidad, más que los últimos años, viene de antes, es la transformación en el habla de los pacientes que nos consultan. Hablan diferente. ¿Y con qué lengua hablan los pacientes de hoy cuando nos consultan y hablan del tema de lo que genéricamente se dice identidad sexual, o si quieren le podemos poner otro nombre? Utilizan el léxico propio de la teoría de género. Entonces, es tan común que el adolescente venga e intente definirse a sí mismo en su posición, como la llamamos en psicoanálisis lacaniano, en su posición sexuada, ¿no? Y entonces diga, no sé, soy hombre, soy mujer, soy
soy lesbiana, soy se me escapó el nombre. Uy, ya me va a venir. Cuando no sos ni hombre ni mujer, sos. Bueno, cuando venga. ¿Vos decís no binario? Exactamente. Soy no binario. Uh-huh. Hay una transformación en el habla, en la manera que se refieren a sí mismos. Sí, en principio que es algo de lo que se habla. Exactamente. ¿No? Porque de pronto no había en otros momentos vocabulario del que dispusieran las adolescentes y los adolescentes. Sí. ¿no? Entonces, cuando el adolescente o no adolescente dice o lo dice en la consulta psicoanalítica o lo dice en una fiesta, dice yo me autopercibo, ¿no? La autopercepción está instalada en el discurso actual, en el discurso corriente. Y está en la ley. Exactamente. Sí. Está en la ley. O sea, está legitimado por el otro social, institucional, sí, legal, porque la ley dice claramente que la autopercepción vale lo mismo para ser reconocido desde la ley, ¿no? Sí, vamos un poquito más, dice que alcanza con eso. Exacto. Lo cual implicó toda una transformación, porque hubo un tiempo donde cuando alguien quería cambiar de sexo había una serie de exigencias, sabemos eso, tenía que pasar por los psicólogos, por el psiquiatra, por los médicos, etcétera. Y cuando daba pruebas de una posición decidida, era el otro el que autorizaba el cambio, etcétera. Claro. Eso se transformó y entonces alcanza con la autopercepción. Es decir, si lo decimos sintéticamente, esta posición implica decir que yo soy lo que digo ser. Sí. Esa es ese gran problema con el psicoanálisis. Yo creo que ese es el punto inconciliable, el de la esa referencia de la autopercepción. De la autopercepción. ¿Por qué? ¿Me estás preguntando? Sí. Y para contarle a la audiencia. Sí, yo le cuento. Porque eso es apelar al yo. Es el yo el que decide. Entonces, eso sí es algo a lo que el psicoanálisis no puede aceptar. No puede legitimar. No puede legitimar porque lo primero que se descubrió a partir de la operación analítica es que ese saber sobre sí mismo que el sujeto trae, que supone que sabe qué es, ¿no? Es lo primero que se desarticula, es decir, precisamente... Que somos mirados. Claro. Primero. Claro. Y que en realidad no sabemos nada de eso. Ese es el inconsciente, es eso. El inconsciente es que uno en realidad no sabe respecto de eso que dice a veces con una supuesta certeza. Es decir, yo creo que el punto de ruptura, claro, se puede sintetizar en esa aceptación de la autopercepción como aquello que puede definir una posición, para tomar el caso, una posición sexuada. Sí. ¿Estás de acuerdo? Ahora, sí, claro. Sí. Ahora, cuando ustedes estaban antes comentando, vos comentabas un poco la diferencia en las consultas y cómo aparecía este tema. Yo estaba pensando un poco para conversar, ¿no? Porque dale. Seguro que antes era algo que se daba a ver, ¿no? Por ejemplo, fui a la Panamericana y cuando iba a tener mi comercio sexual con esa trabajadora sexual, veo eso. Es algo que se da a ver. Y no se hablaba mucho, más que bajo esa forma. Ahora se habla mucho más, ¿no? Muchísimo más. Está en todas partes. De hecho, están las normas para que la gente participe en los medios, que haya alguien de esta autopercepción trabajando en los medios como algo inclusivo, como algo democrático.
Pero hay una paradoja también con eso, ¿no? Porque ya no es que se muestra, se habla, pero esto que vos decís me lleva a hacer esta pregunta, en definitiva, que no era la que quería hacer, pero se me apareció. ¿Por qué alguien consultaría por lo autopercibido? No consultaría por lo autopercibido, entonces. Consultaría por otra cosa. Alguien que se autopercibe y no tiene dudas. Pero, ¿qué hacer con eso, no? Porque también sería una especie de obstáculo, aunque no consulte por eso. Yo diría que si tiene certeza al respecto, no va a ser el motivo por el cual Exacto. consulte. Uh-huh. Y eso pasaba cuando en la consulta de un paciente homosexual, Uh-huh. ¿no? Entonces decía, bueno, es un homosexual decidido. Sí, que no era por eso, por lo No era por no era eso. eso lo que le hacía problema. Si había vacilación al respecto, podía hacerlo. Pero si había una certeza, ¿no? Y te hago una pregunta para después, porque ahora nos vamos a la pausa. Dale. ¿Y realmente sería un obstáculo para el psicoanálisis si alguien tiene esa autopercepción yoica, ¿no? Pero no consulta por eso? ¿Sería muy diferente de otras situaciones donde la gente puede tener desde afuera ciertos problemas, pero no consultan por eso? Pero lo dejo un poco para Bien, vamos. luego de la pausa. Sí, vamos a hacer una pausa musical. Escuchábamos antes Otoño en el La versión. quinteto, la versión de Astor Piazzolla, y ahora vamos a escuchar la versión Vivaldi. Pero antes de ir a la pausa musical, no quería dejar de mandar un fuerte abrazo a nuestro querido colega Diego Yaiche, en el día de su no sé cuánto aniversario. Sí, que tenga... A nuestro alfil, nuestra torre, no sé qué Sí, decirle, sí, que está... porque está haciendo capote. Está haciendo capote en Villa La Angostura. Hoy me contó un pajarito que, en fin, es uno de los principales candidatos a quedarse con el torneo. Bueno, vamos a escuchar a Feliz cumple. Vivaldi. Héctor, nos decías que la música te gusta mucho también. Sí. Y además nos contó un pajarito que te gusta tocar el piano. Sí. ¿Es verdad? Pero otro pajarito Bueno. nos dijo algo que puede ser muy tierno, muy inquietante, según como uno lo mire, que el piano lo quiere. Sí, nos dijo eso. Y ahí, viste, Sí, bueno, que el piano lo quiere. Vos sabés que en esto tampoco soy original. bueno, no es pretensión nuestra la originalidad. Bueno, no importa, Quédate pero tranquilo. voy a Yo decir me quedé pensando cómo se lo hace saber el piano que lo quiere. bueno, es muy difícil que Porque está explicarlo. afinado, supongo. Es difícil, pero ¿saben de a quién se lo sustraje la idea? Pero se la sustraje, pero experimenté algo de eso. A Marta Argerich. Marta Nada Argerich, más y nada menos. nada más y nada menos, que ella dijo, ella tiene múltiples pianos a lo largo de su carrera, como todo pianista internacional, le ponen un piano en cada lugar. Y ella dijo, yo sé si me quiere de entrada, yo sé si el piano me acepta y me quiere, si se va a dejar tocar por mí, si se va a adecuar a lo que yo quiero y si entre nosotros va a haber eso. Guardando la sideral distancia, ¿no? Más que sideral distancia, yo me di cuenta de que el piano, cuando te acercás amorosamente, te responde de una manera. Cuando esperás una respuesta también de ese tipo, algo se produce. Si lo vas a golpear, si vas a ser duro, si vas a ser exigente, si vas a ser rígido, no te va a responder. Te va a responder mal. No, nos quedamos pensando cuáles habrán sido los pianos que no la quisieron a Marta Argerich. No, estaban locos, totalmente. No sabían quién era, Claro. no sabían a quién rechazaban. Claro. Sí, o en qué día la habrán encontrado, ¿no? Totalmente. Para no Bueno. quererla. Bueno, bien. Bueno, yo te había hecho una pregunta en relación a si hay una diferencia tan tajante en la clínica con esto del autopercibido, cuando eso no entra, ¿no?, en el circuito de la pregunta, en el tratamiento. Puede ser que no entre al principio, tampoco que entre después.
porque digamos hay muchas otras situaciones en la clínica donde hay cosas que los demás ven que no funcionan en uno, pero no es síntoma para uno. Sí. Por un lado está esa vertiente que es cierto, ¿no? Para el sujeto no es sintomático y entonces eso no entra nunca en el análisis. Pero lo otro que se me ocurrió recién, que es una cosa elemental, pero que no hay que olvidar, es decir, que un paciente consulta porque sufre. Si no sufre, no hay paciente. Entonces la pregunta podría ser, pero de eso, de esa autopercepción, ¿sufre o no? Claro. Si no sufre de eso, bueno, adelante, pero por ahí... Digo, si en algún momento eso se hace síntoma para él. Claro. Yo lo vería un poco de esa perspectiva. Ok. Gracias por la respuesta. Sí, quizás hay un punto más problemático cuando eso de la autopercepción aparece en la clínica con niños o en la clínica con adolescentes, ¿no? Porque ahí... ese es el interrogante mayor, ¿no? Sí, es una flor de dificultad porque la ley en general lo habilita, pero hay muchas voces que cuestionan que eso sea a cualquier edad, sino que debería matizarse, ¿no? Siempre está la singularidad, pero de todas maneras algunas cuestiones como para pensar estos temas, pues estamos hablando de alguien que está, por llamarlo rápidamente, en construcción, ¿no? En 2 años. Sí. ¿No? Es una cosa. El caso de Luana, que se conoció como Lulú, y que yo había traído como un ejemplo de la incorporación del lenguaje de género en el diálogo madre-niño. 18 meses tenía cuando dijo yo nena, yo princesa, el varoncito, ¿no? Sí. Que tenía un hermano gemelo, también varón. Yo nena, yo 18 meses. Y según el relato, toda negativa a aceptar por parte de la madre ese yo nena, yo princesa, terminaba en unos escándalos, golpes, pelos arrancados, etcétera, y bueno, ahí sigue la historia hasta que finalmente es el primer niño del mundo al que se le cambia la identidad en su documento. En la infancia. Claro, pero así, estamos hablando de esa edad, 3 años, 2 años, 3, 4, cuando, como vos decís. Que actualmente, ¿qué edad tiene? No, ahora es un puber, una puber, tirando adolescente, debe tener 11, 12, 13, por ahí. Sí. Y el momento actual, yo lo leí esto en página 12, en una entrevista a la madre hace un par de años. El tema era que entre los padres de niños o adolescentes trans, cuando llegan a la pubertad, se plantea ya la cuestión de la utilización de hormonas para llegar o no a la cirugía. Claro. Y entonces me enteré ahí que hay como 2 corrientes, las que impulsan el uso de hormonas por parte de sus hijos y lo que no quieren. La madre de Luana no quiere. Y inició una corriente, movimiento de padres que se oponen al uso, ¿no? ¿A qué viene? ¿Con qué argumentación? ¿Qué es lo que tenés idea? Es medio raro lo que dice, porque dice que no quieren una interferencia de la medicina y del discurso médico en el desarrollo de su cuerpo trans. Yo puse más o menos la misma cara que estoy viendo que vos pusiste, los oyentes no te pueden ver. Mi cara es levanté una ceja. Exactamente. Es subtitulado este programa, por eso. No, es la misma cara que debo haber puesto yo, porque la pregunta que uno se hace es
¿Qué es un cuerpo trans? Claro, que es un cuerpo trans. El desarrollo de ese niño iba a ser en el sentido de desarrollar un cuerpo trans, iba a desarrollar un cuerpo de varón. Claro. ¿Qué otra chance tiene? Bueno, pero vos fijate qué interesante esto también, ¿no? Porque nos podríamos preguntar en esto de la palabra, ¿no? Sí. Al decir, por ejemplo, tengo un cuerpo trans, ¿no lo convierte ya en trans simplemente por decirlo? Más allá de las transformaciones físicas y biológicas. Digo, la autopercepción, tengo un cuerpo trans. Vos hablabas antes de lo transexual como el travesti, que no es exactamente lo mismo, pero podría ir por ese lado también, ¿no? Tengo un cuerpo trans porque me he visto de esa manera ambigua o más por el hecho de decirlo. El punto ese que vos tomás, a mí me parece que es clave. Y te digo por qué. Porque dentro del movimiento trans, no sé si en nuestro país, pero en España sí, ¿no? Dentro del activismo trans, y Miquel Vicé es el que encabeza este movimiento y aparece en un programa que se puede ver por internet, donde es entrevistado, etcétera. Él es un trans que no se ha operado. Y lo que reivindica es el derecho a cambiar de sexo sin modificar el cuerpo. Entonces, por eso me parece muy interesante lo que vos decís, porque cuando vos decís, no alcanza con decirlo. Bueno, hay quienes te van a decir, ese cuerpo tiene que ser transformado. Y hay quienes te van a decir, de ninguna manera. Sí, o cuándo, ¿no? O cuánto transformarlo. Cuándo, claro, o cuándo. Así como una persona recién puede votar a los 16 años, puede tener la licencia para conducir, bueno, ¿en qué momento puede, por ejemplo, reconocerse su derecho a esas distintas transformaciones artificiales, vamos a decirlo así, ¿no? A través de la medicina, por un lado, ¿no? Me hace acordar a algo de un autor de ciencia ficción que es William Gibson, ¿no? Que ya anticipa muchos años dos corrientes, formador mecanicista, ¿no? Formador era las transformaciones por la vía de la biotecnología y mecanicista los gadgets, las operaciones, las intervenciones quirúrgicas, etcétera, ¿no? Que acá quedan planteadas también, ¿no? Lo que tiene que ver, por ejemplo, con las cirugías, ¿no? Sí, sí. Para transformar el cuerpo, o la intervención de químicos también, en la misma dirección. Ahora, no, decir lo que ibas a decir. No, eso yo creo que está bastante legislado, cuando puede decidir el sujeto, cuando deciden los padres, el momento del pasaje de utilización de hormonas de efecto irreversible, no sé en detalle todo, pero hay bastante legislación. A mí me parece que el punto central es que la cuestión de la autopercepción y el valor de la palabra del sujeto, que es el que define, se manifiesta de una manera muy contundente cuando dice: yo soy mujer y no necesito operarme para hacerlo. Soy mujer porque digo que soy mujer. Y vos fijate, una cosita más, dale. Para tomar el travesti, Sí. que no está mal dicho el travesti, hay que decir la, porque ellos se autodenominan la travesti. Los artículos son cruciales. Son cruciales, en femenino, la travesti. También hace intervenir la cuestión del cuerpo, porque doy un ejemplo de alguien conocido, Camila Sosa Villague, que es una escritora y excelente escritora, pero que fue travesti y ejerció la prostitución, etc. Se refiere a sí misma como mujer, no dice la travesti. Sí, que era travesti cuando estaban haciendo la calle, etcétera,
pero dice, se llama a sí misma en femenino, en mujer. Y entonces la pregunta es, pero si vos tenés el miembro del hombre. Pero entonces se puede pensar que hay cierto progreso, porque digo, antes la posibilidad de lograr cierta cuestión era en una intervención en lo real. Sí. Hoy aparece un elemento mucho más simbólico. Es Sí. decir, soy y lo asumo como tal. Estaba pensando, esto no tiene nada que ver con lo que vos venís a traer hoy, pero en El silencio de los inocentes, donde aparece Aníbal Lecter, el otro asesino, Buffalo Bill, que captura mujeres gordas para hacerle adelgazar y quedarse Con la piel. con la piel, era alguien que había pedido una operación transexual y se la habían negado por su patología mental, por su trastorno de personalidad. O sea, ahí aparece como una apelación a un otro de la única vía posible, que era una transformación quirúrgica, ¿no? Lo traigo como, porque ahí está parte de la clave de lo que dice la novela. Pero digo, entonces hay como una apoyatura mayor en lo simbólico como recurso hoy, al decir, yo soy esto, más allá de que no necesito la rectificación real de eso, ¿no? Está muy bien, sí, estoy de acuerdo, es muy interesante. Sí, habría que ver si situarlo necesariamente a nivel de lo simbólico, ¿no? Porque si es algo que se experimenta digo por la palabra, independientemente de la imaginarización del cuerpo, ¿no? Sí, digo por la palabra, porque aparte vos necesitas ser reconocido de alguna manera. Me parece que no hay, la autopercepción sola, si no hay un reconocimiento. Hay un pedido de reconocimiento. Y ahí eso siempre fue una diferencia, incluso cuando se pensó como una psicosis, que te cambien el documento, que te cambien... No alcanzaba solamente con la convicción de ser esto, aunque mi cuerpo me dice otra cosa. Ya ahí había una diferencia que decía, bueno, esto es diferente a todo lo que estamos acostumbrados a ver si pensamos en la psicosis. ¿No? En fin, me parece que tenemos más pregunta que respuesta en este tema, ¿no? Sí. Pero, Néstor, vos trajiste unas hojitas preparadas ahí y seguramente no te la dejamos leer, tenés finalmente. algunas cosas que querías decir. No, pero ojo que la fui diciendo, ¿eh? Bien. No, está el orden acá, todo eso, pero fui mechando esas cosas. ¿Vos querés que diga algo de lo que traje? De lo que te haya quedado por decir. Mira, voy a decir algo, voy a tomar algo como un ejemplo de, digamos, una propuesta de cómo escuchamos nosotros a la madre de Luana, porque esto está publicado en un libro, esto no está sacado en ningún lugar raro, sino que está publicado en un libro. Luana, creo que se llama La niña que eligió su propio nombre, creo que se llama así, no recuerdo bien el libro, y en ese libro aparecen conversaciones que la madre tiene con el hijo-hija, una vez que ya se queda claro que es transexual, eso es avalado de distintos ámbitos, y está en vía de cambiar su documento de identidad, etcétera. En ese contexto se produce un par de diálogos para ver la impresión primera que puede provocar escuchar lo que voy a leer ahora y cómo podría uno leerlo de otra forma. Voy a leer esto porque me gusta esta bueno, hay un diálogo tengo que encontrarlo. Es un diálogo entre Luana y su mamá, y donde ya se estaba encaminada la formalización. Sí, ¿no? sí. No era. Sí. Bueno. La madre le pregunta: ¿qué pasó que me pediste que te corte el pelo? El niño dice: es que yo tengo que ser un nene.
¿Por qué tenés que serlo? Porque tengo pene. Pero vos sos una nena diferente. El niño dice, los nenes tienen pene, entonces tengo que ser un nene. Vos tenés que ser lo que tengas ganas de ser. ¿Qué querés ser? Una nena. Entonces, las nenas tienen vagina y yo no. Vos sos una nena. No importa si tenés o no tenés pene. Y el otro, que es, el niño pregunta si ya tiene el DNI, dice, ¿qué son estas cosas que tengo acá? Testículos. ¿Para qué sirven? La madre reflexiona y dice, ¿cómo decirle que ahí se forman espermatozoides para tener hijos con una chica? Piensa, angustiada. La madre y responde, sirven para que el día de mañana te construyan una vagina, si vos querés. Bueno, ese es el diálogo, o dos diálogos, que tiene la madre con el niño, que la primera vez que yo lo leí, la primera vez que lo leí en público, todo el mundo dijo, pues la madre está psicótica, ¿no? ¿Cómo le va a decir eso al niño? Vos no pensás eso. Y yo tampoco. No sé qué pensar. Ah, sí. No sé qué pensar. Porque con eso solo no me alcanzaría para... Yo no he leído ese trabajo, pero me da la impresión que ella tampoco sabía qué pensar. Y entonces dijo algo, vamos a decir, de compromiso, porque creo que si apoyaba la cuestión de la masculinidad lo veía mucho más traumático para su hija, hijo, que lo otro. Me parece que ahí tomó una elección. Está al servicio del cuidado. Del cuidado de lo que supone lo peor. Decirle, eso es para tal cosa, pero puede servir para esta otra, ¿no? Me parece que no hay una certeza en lo que dice. Pero vos, ¿qué pensabas? No, yo fui cambiando de lo que pensaba a través del tiempo, en la medida que fui leyendo otras cosas. ¿Qué empezaste pensando? Yo empecé pensando... ¿Qué terminaste pensando? Esta mina está loca, es lo primero. Sí. ¿Cómo le va a decir esa barbaridad? ¿Cómo le va a decir que los testículos sirven para hacerse una vagina cuando sea grande? Eso es inducir, etcétera. Y decirle, vos sos una nena... vos sos una nena, tengas o no tengas pene. Claro, eso se puede... son cosas, chocan bastante, porque uno dice, no le puedes decir eso. Ahora, después vos ves que está instalado en el discurso actual que una mujer que tiene... una persona que tiene pene se llama como Camila Sosa Villada, que es una persona muy inteligente, dice que es una mujer y no define eso, tener pene o no tener pene, lo dice como muchos otros lo dicen, se define como mujeres con pene, existe la mujer con pene desde el punto de ese discurso. Y por otro lado hay una concepción que es que las teorías de género lo toman de Foucault. Hay una concepción del cuerpo donde el cuerpo se considera no anatómicamente, sino dependiente de una anátomo-política. Hay una política que decide el uso de los cuerpos. Que después lo retoma Agamben eso, ¿no? Sí. En lo de la biopolítica, ¿o es otra cosa? No sé si toma el tema específico, pero como Agamben sigue mucho a Foucault, ¿viste? Lo tiene de maestro, puede ser. Sí. ¿No? Pero quiero decir, está bien, no es como para desarrollarlo ahora, ni mucho menos, pero yo lo que diría de esta mujer, no solamente que no es loca, sino que es inteligente, estudia y aprende rápido, y ha incorporado en su decir el discurso de género y lo utiliza con el hijo. Cuando le dice, ¿para qué sirven los testículos? Y ella dice, pueden servir para tener niñitos.
pero también pueden tener otro uso. Eso depende de una política del cuerpo. ¿Qué uso pueden tener? Y lo podemos usar para hacer una vagina. Sí. Cuando seas grande, y autopercepción, si vos querés. Nadie te lo va a imponer. No hay ningún otro que vaya a decidir sobre tu identidad sexual, sobre tu posición sexual. Vos vas a ser quien decida eso. Lo interesante Lo de lo que interesante es que se nos acaba de convertir la entrevista en zapallo. El tiempo es tirano. Una última cosita, que lo interesante en 3 segundos. que vos decís es que entender estas cosas o acercarse a estas cosas, más que un punto de partida, es un punto de llegada. Puede ser. Ni lo pensé eso, pero podríamos considerarlo de esa manera. Bueno, como anticipábamos, se nos pasó volando. Bueno, eso es buenísimo. Yo la pasé bomba. Que lo hayas pasado bien y nos quedan lindas preguntas, porque la verdad que es un tema es un tema que continúa, no, viste que sí. No se puede. Sí, no, es un tema candente de actualidad. Bueno, nos tenemos que ir a una pausa comercial y muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias por invitarme. Bueno. Estuvo lindo. Bueno, y va a haber otra invitación seguramente. Encantado. Bueno, a la vuelta estamos con el rincón de los libros libres, libreras y libreros, primero desde Mar del Plata y luego desde la Ciudad de México. En Pulsión de Radio, ya se viene El Rincón de los Libreros, la columna que en tu biblioteca no puede faltar. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Francisco. ¿Cómo te va? ¿Estás por ahí? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien por acá? Bien, estoy aquí con Luis Di Santo y con Elga Fernández y bueno, y con ganas de escuchar cuáles son las novedades y que me comentabas que ya empieza a haber precisiones en cuanto a la organización de la segunda feria de editoriales independientes de Mar del Plata, ¿verdad? Sí, exactamente. Como te había anticipado, ya tenemos como alguna información más precisa. De hecho, la feria va a acontecer de acá a 3 semanas, el sábado 17 y domingo 18 de junio. Y ya tenemos confirmadas... ya estamos ahí casi. No, estamos ahí, sí. Teniendo una noción mínima del rápido que pasa el tiempo, estamos ya casi ingresando en la feria misma. Así que sí, ya está por llegar y por suerte este año vamos a contar con más de 100 editoriales de todo el país. Es un montón. Sí, es un montón. Son unas 20, 30 editoriales más que las que estuvieron presentes el año pasado. Así que ya ahí tenemos un incremento significativo. Y tenemos también unas 21, 22 actividades confirmadas entre charlas y talleres que también van a formar parte de la feria. ¿Querés comentarnos algunas de esas actividades que van a estar de algún modo acompañando las presentaciones de las editoriales? Sí, un poco nuestra idea era volver a repetir la experiencia del año pasado, en la que en la feria la gente pudo asistir tanto a charlas como a talleres con diversas temáticas y también relacionados con distintas disciplinas ligadas a la vida del libro, ¿sí? Es decir, la música, las artes plásticas también, obviamente la poesía, la literatura y demás. Entonces, en ese sentido, estamos muy contentos porque, por ejemplo, vamos a contar con la participación de Felipe Noé, ¿sí? un invitado de lujo que va a dar una charla. También, como les había contado, vamos a contar con Fernando Martín Peña, ¿sí? Para proyectar. Felipe, que acaba de cumplir creo que 90 o 91 años. Exactamente, sí, 90 años. ¿Querés comentar para la audiencia alguna referencia sobre Felipe Noé y Francisco? Bueno, Felipe Noé es una eminencia en el mundo del arte,
del arte pictórico y plástico, y también un gran escritor, es un ensayista incansable. De hecho, si no estoy equivocado, está por aparecer un nuevo libro de sus escritos, que hasta ahora venían siendo sobre todo publicados por la editorial de Argonauta. Sí, ensayos críticos sobre tecnología, arte y la cuestión social. Así que un pintor que siempre abarcó con muchas dimensiones muy interesantes. Y tiene un libro bellísimo sobre sus sesiones de análisis. Exacto. Así que estamos sumamente contentos, realmente para nosotros es una maravilla total y nos pone muy contentos justamente que la gente tenga la posibilidad acá en Mar del Plata, o quienes estén en Mar del Plata en este fin de semana largo, de poder asistir y escucharlo y entrar en contacto con él. ¿Qué día va a estar el Francisco? Él, si no me equivoco, va a estar el sábado 17. Sábado 17 Ya en de estos junio. días vamos, Bien, 17 de junio. bien, lo vamos agendando entonces. Exactamente. Y va a estar en el y contexto después, bueno, de sí. va a estar en el contexto Sí. de alguna actividad que ya se sepa, particular, precisa, presentando algo en un taller. En realidad va a ser una actividad, va a ser una charla con él, Qué bueno. recorriendo un poco su obra, su vida y sus preocupaciones y obsesiones. Va a ir por ese lado más que nada, va a ser algo más dialogado. Bien, como una conversación, una presentación, pero Exactamente. conversación abierta, digamos. Exactamente, esa es la idea. Y después, bueno, va a haber invitados como Diego Stulberg, al que ustedes ya conocen. Sí, invitado a Pulsión de Radio ya en más de una oportunidad. Sí. Exactamente, una persona sumamente interesante. De hecho, con él, yo voy a formar parte con él de un conversatorio sobre Spinoza. Sí, una especie como de... él es un amante total de Spinoza y vamos a armar un conversatorio pensando un poco su actualidad, sus ramificaciones e influencias. Así que eso también va a ser una de las propuestas y después va a haber lecturas. ¿Y vos también, entonces, sí. Francisco? Sí, yo voy a formar parte de esa actividad. Pero sos un espinociano también, amante de Spinoza. Sí, o sea, es un filósofo que realmente al que admiro mucho. Uh-huh. Y con Diego, bueno, Diego es una persona que ha trabajado mucho sobre Spinoza, de hecho da talleres sobre Spinoza, sobre la ética fundamentalmente, y vamos a tomar eso como una ocasión para volver sobre él. Buenísimo. Bueno, ¿y qué, ¿y qué dónde más va a ser la feria? ¿En qué lugar? Eso, sí. La feria se va a volver a realizar en el auditorium, en el foyer del auditorium, que es parte del complejo que está en la costa junto con el casino y el hotel provincial. Así que vamos a disponer de ese espacio y distintas salas que nos van a permitir justamente desarrollar parte de estas actividades que les estaba contando. Esto lo aclaro también, la feria tiene un ingreso completamente gratuito, o sea, el ingreso no es irrestricto y las actividades también, son todas actividades gratuitas. Francisco, eso es un lugar que pertenece al municipio de Mar del Plata. No, el lugar pertenece o sea, es parte obviamente de Mar del Plata, pero pertenece al gobierno de la provincia. Del gobierno de la provincia. Exactamente, es administrado y gestionado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. O sea, no el municipio de Mar del Plata. Y entonces cuentan con el aval del gobierno provincial. Exactamente, la articulación es fundamentalmente con el gobierno provincial y obviamente con la gestión actual del Teatro Auditorium, quienes nos vienen ayudando enormemente como para poder ejecutar este monstruo. ¿Se ha convertido en un monstruo? Sí, de hecho se convirtió en un monstruo en su primera edición el año pasado. Asistió muchísima gente y nos terminó desbordando en el buen sentido. Así que esperamos que también en esta ocasión el monstruo reviva de alguna manera. Sí, vos decías por la cantidad de editoriales que bueno, uh-huh, viene siendo en curva creciente y el año pasado también hubo una cantidad inesperada de público, ¿no? Participante. Sí, la asistencia realmente fue masiva.
y suponemos que este año va a ocurrir lo mismo. De hecho, justo la feria cae también en un fin de semana largo de 4 días, porque el lunes y el martes va a ser feriado, entonces eso probablemente también contribuya a que la afluencia se incremente. ¿Y cuántas personas, y quiénes organizan, Francisco, y cuántas personas? Porque es un evento grande, ¿no? Como para producirlo y organizarlo. Sí, y la organización o sea, la librería misma, el colectivo de la librería es el que organiza la feria, somos 7 personas, en coordinación justamente con todo el equipo del auditorium. Que también los ayudan. ¿Cómo? Perdón. Que también los ayudan a organizar, digo, además. Sí, enormemente. Sí, es la parte de coordinación un poco más detallada de la grilla, de cómo ubicar los stands, la disposición espacial, todos esos detalles de estructura y función, por suerte no lo están facilitando mucho. Pero después la feria nace impulsada por la librería, más que nada. La librería, estamos hablando del Gran Pez de Mar del Plata. Así es. Que se acaba de mudar, además, ¿no? Sí, hace 2 semanas que estamos en un nuevo lugar, habitando un nuevo lugar, y así que renovando también bastante la vida de la librería. Muy contentos realmente. Estamos en un, yo les había comentado, un chalet antiguo. Sí. Que nos habilita también a proyectar otro tipo de actividades. Estamos con muchos planes internos, que de a poco les iré contando, que iremos realizando luego de la feria, obviamente. Bueno, ahora está todo concentrado en eso. ¿Y reservaron un cuarto de huéspedes, Francisco? De hecho, esa era la parte que más nos importa. Sí. Sí, están ahí esperando a sus inquilinos. Bueno, y Fran, vos tenías algunas novedades editoriales, además, para comentar. Sí, yo les traía 3 novedades editoriales en particular, un poco por el vicio de mi inclinación filosófica. Son 2 filósofas contemporáneas y un filósofo francés muy conocido, Althusser. Sí. Voy a empezar porque la editorial Godot acaba de reeditar un libro de él compuesto por 2 conferencias que se llama Psicoanálisis y Ciencias Humanas. Es una reedición que apareció este mes por parte de esta editorial Godot, que recupera 2 conferencias que Althusser dio entre 1963 y 1964 y que están destinadas a, en ese momento, tratar de dilucidar la posición o el lugar que el psicoanálisis, sobre todo lacaniano, podía e iba a empezar a ocupar en el campo cultural de la época. ¿Sí? Así que son como 2 conferencias que toman al Lacan, obviamente, del comienzo de los 60, como excusa para repensar el vínculo entre teoría, praxis, filosofía, psicología y psicoanálisis. Son 2 conferencias sumamente interesantes, ¿sí? Son dedicadas en gran parte a reconstruir un poco la relación entre psicología y psicoanálisis en la historia cultural francesa, y por lo tanto son conferencias en las cuales uno ve circular a personajes como Sartre, Merleau-Ponty, Pulitzer, Hippolyte, etcétera, ¿no? Es un intento, como Ricoeur también, intento de trazar el mapa como de las tendencias teóricas de la época. Sí, qué época, ¿no? Porque tremenda época, ¿no? Cuando uno empieza total. a recorrer los personajes, en realidad no se trata de personajes, ¿no? Han sido protagonistas de todo un movimiento cultural muy potente, ¿no? Totalmente. Y un poco, sí, estas conferencias tratan de medir el impacto, ¿no? que significó en la época justamente el psicoanálisis impulsado por Lacan, que para Althusser marca directamente un quiebre en la estructura del saber de la época, ¿sí? O sea, para Althusser ese es un poco el significado del acontecimiento de Lacan. Y estas conferencias justo se dan en un contexto en el que él mismo invita a Lacan a la Escuela Normal Superior de París a reanudar su seminario, ¿sí? Del 63 o del 64, sí. Sí. Así que como que Lacan mismo llama como la excomunión, ¿no? Exacto, marca ese momento. Bien. Así que un libro que recomiendo mucho, no solamente como
como documento histórico de la época, sino también como un libro que mantiene un montón de interrogantes sumamente actuales, o que les da, los plantea de una manera como que repercuten también en la actualidad. Bien, y vamos a las dos filósofas. Las dos filósofas, sí, voy a ser un poco más breve con ellas, son una filósofa brasileña que se llama Denise Ferreira da Silva, que acaba de editar Tinta Limón, ¿sí? La editorial Tinta Limón, por primera vez en el país. Es el primer texto traducido de Ferreira de da Silva al castellano. Ella es una filósofa que, si bien nació en Brasil, actualmente vive en Canadá, y escribe tanto en portugués como en inglés, y ahora contamos con su último libro publicado en Brasil, que se llama La deuda impagable. Es un libro que sale en una nueva colección que también inauguró Tinta Limón, que se llama Travesías, y este es el libro que justamente marca el comienzo de esta colección, y es un libro dedicado a repensar, sobre todo, lo que llama la atención es el título, ¿no? La deuda Sí, impagable. parece un título argentino. Totalmente, Sí, totalmente. Digo, por latinoamericano ejemplo, también. asociaciones. Sí. A ver, ¿a qué, Como que- a qué nos remite la deuda o sea, impagable? Sí. lo hablaba con un amigo al que le comentaba sobre este libro, y inmediatamente el imaginario nos llevó, bueno, mecanismos financieros de control, la deuda que hemos contraído, por Sí. ejemplo, durante 100 años, digo, nuestra relación con el FMI, ¿no? Nuestro lazo como casi patológico con la cuestión de la deuda. Y tiene que ver con eso, de algún modo, pero también lo que ella quiere que pensemos con esta idea de la deuda impagable es todo lo que históricamente se ha acumulado, ¿sí? Como una especie de deuda histórica en relación sobre todo en relación a los cuerpos, ¿sí? Que fueron expropiados y explotados durante el proceso de modernización, y que son básicamente esos cuerpos que oficiaron de pilares para toda la arquitectura contemporánea de la economía, y sobre todo de la economía financiera, ¿sí? Entonces la deuda impagable básicamente para ella es algo como que nos obliga a pensar que cómo pensar, bueno, paradójicamente, cómo pensar más allá de la figura de la deuda, dando cuenta de la justicia que todavía se le debe a todas aquellas personas que de alguna manera fueron como que perecieron en este proceso de instauración de un mecanismo como de control social. O sea, es ¿sí? como una inversión, una cosa invertida respecto de la significación de la deuda, no para quienes, no para esos organismos internacionales, sino para la gente que ha puesto el cuerpo. Exactamente. O sea, Exactamente. se relaciona más con la película de Miguel Pereira, La deuda interna. La deuda interna, total. Así que es un libro, es muy curiosa la composición, quienes se interesen y vayan a él van a encontrar una prosa bastante inusual, bastante desafiante, pero es un poco también la apuesta del libro, ¿sí? Como obligarnos a pensar que podría ser una vida social más allá de la figura de la deuda, ¿no? Como mecanismo de captura, como mecanismo de sujeción, y como mecanismo también de producción de ciertos tipos de subjetividad. O sea, es una prosa provocativa por un lado, pero por lo que decía se puede inferir que hay alguna propuesta. Sí, Además de la total. provocación. ¿Cómo? Más allá de de lo provocativo del estilo, ¿no? Que vos No, citabas. más allá de lo Sí. provocativo hay un planteo muy, muy, muy serio. Completamente serio. Lo bueno del libro también es que viene con una pequeña entrevista en el comienzo que sitúa que su biografía y el desarrollo de su obra, y sobre todo su biografía también muy vinculada a la militancia en Brasil, ¿sí? Porque como les decía, ella es de allá, entonces todo lo que significó también el movimiento asociado a Lula, al Partido de los Trabajadores, etcétera, etcétera. Entonces es un pensamiento también de alguna manera bastante situado en su conformación y también en sus intereses. Bien. Así que esto es un libro que también recomiendo mucho, también por su rareza. Y el último pertenece a otra filósofa bastante joven, esta vez alemana, que se llama Eva von Redeker. Es un libro que se llama Revolución por la Vida y que acaba de publicar la editorial independiente Ubu. ¿Sí? Es una editorial bastante reciente,
creo que tiene unos 2 o 3 años aproximadamente. ¿Podés Y repetir que viene, el título y la autora? sí, el título es Revolución por la Vida Sí, y la autora es Eva von, con B corta obviamente, Redeker, con C y K. sí. Editado por Ubu Ediciones, que es una editorial bastante volcada al ensayo, que ha publicado libros de Gruner, Ricardo Forster, Rinesi, y que también tiene como una especie de línea de publicación de ensayo alemán crítico contemporáneo. ¿Sí? Ella es una filósofa que proviene de la tradición de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, esta tradición sobre todo asociada a las figuras de Adorno y Horkheimer, así como Marcuse, Sí. y Erich Fromm en algún sentido, y retoma, bueno, un poco el espíritu de esta tendencia crítica para repensar sobre todo algo que a la vez se vincula al problema de la deuda, que es el problema de la propiedad, ¿sí? Las formas contemporáneas de propiedad, y sobre todo es un libro que trata de pensar una expresión tan simple como la de el significado de una expresión tan simple como la de decir esto es mío o esto me pertenece, ¿sí? Es un intento de ver de qué manera nuestra forma de pensar la posesión y la propiedad de cosas y personas nos obliga a establecer ciertas relaciones con la vida, ¿no? Nuestra vida, la vida del resto, de los otros, y la vida del planeta. Sí, la propiedad de nuestra propia vida, empezando Exactamente, por ahí, ¿no? Sí. empezando por ahí. Entonces son todos esos interrogantes filosófico-políticos y también éticos están en el centro de este ensayo, que también recomiendo mucho por la forma en que revitaliza, ¿sí? Varios conceptos de esta tradición de la Escuela de Frankfurt, pero puestos a trabajar a través de muchos interrogantes que son propios de nuestro presente. Bueno, después vamos a compartir entonces las referencias para quienes nos siguen en la página en Facebook o en Instagram, ¿eh? Y Excelente. para que tengan las referencias con más precisión. Y bueno, y Fran, ¿querés agregar algo más, además de la invitación a quienes tengan ganas de hacerse una escapadita de fin de semana? El próximo fin de semana largo, ¿no? Es la feria. Claro, exacto. Sí. Sí, con eso, sí, obviamente reiterar la invitación para todos y todas las personas que puedan asistir. Realmente esperamos que va a ser una buena feria para disfrutar mucho, y bueno, me imagino que por lo que pautaremos para mi próxima intervención les contaré el después de la feria. Sí, todo lo que no gasten en carpas y en sombrillas lo pueden gastar en libros. Exactamente. Muchas gracias de nuevo por todo. Bueno, un fuerte abrazo, Fran. Otro para ustedes. Hasta la cariño, próxima. Hasta luego, Fran. Hasta Hasta luego, gracias. Vamos entonces a un tema musical y a la vuelta nos vamos a México. A Ciudad de México. A Ciudad de México. Acá estamos con Elena. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Con Luis y Buenas con noches. Gabriel. ¿Qué tal? Buenas noches, Elena. Decíamos ¿Qué tal? desde Ciudad de México. Bueno, primero vamos a poner un poco en contexto la invitación a Elena Maldonado Goiti. Habíamos hablado hace ya un mes, creo, aproximadamente, ¿no, Gabriel? Sí. Más o menos, acerca de la diferencia, Elena, entre los libros y la revista, o la publicación libro y la revista, y también las similitudes, los lazos que hay en contraposición y también en alianza. Y en función de eso hablamos de las revistas digitales o de las publicaciones digitales y de las revistas con letra de molde. Entonces es ahí que nos ocurrió invitarte, siendo que vos cumplís la función de dirección, creo, o estás en el comité editorial de Ediciones Justín, que entiendo es una plataforma digital. Y bueno, nos gustaría que nos cuentes, pero primero quería presentarte, además, con la función que cumplís. Elena, como decíamos, es de Ciudad de México, es analista, es miembro de la École Lacanienne de Psicanálisis, y bueno, con eso, bueno, por lo menos eso es lo que yo sé de vos, Elena. Muy bien, sí, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Agradezco infinitamente poder estar con ustedes aquí y compartirles un poco sobre el proyecto de Ediciones Justín. Es un proyecto que lleva ya algunos años y que queremos mucho. Nos ha costado mucho trabajo
mantener a flote. Y bueno, tu pregunta me manda hacia muchos lugares en realidad. Nosotros comenzamos el proyecto en el contexto de una serie de actividades hace muchos años, que hay que decir que se llamaba Ediciones, en realidad, de la Escuela también de Psicanálisis, y que pues fue una época muy, muy productiva, muy rica, porque nos invitaron a trabajar en el Museo de Arte Contemporáneo para abrir un espacio que tuviera que ver con decolonialidad. Entonces, nuestro interés empezó por ahí, fíjense, muy, muy interesante. ¿Y cuántos años atrás, te acordás? ¿Decís mucho? ¿Cuánto? Yo tengo unos 15 años, yo creo, de esto. Sí. Hace ya mucho tiempo. Y en realidad, entonces, el sitio estaba pensado para acompañar las actividades que estábamos haciendo en ese contexto, digamos, ¿no? O sea, que tuviéramos un espacio para poder publicar, difundir, y comunicarnos también, que eso nos era muy importante, ¿no? En el seno del estudio sobre el giro decolonial, poder trazar puentes Latinoamérica, ¿no? Entre Argentina, Uruguay, Brasil, México, Costa Rica, porque en realidad en ese entonces teníamos muy poco contacto entre nosotros. Y entonces esa era la función en un inicio de Ediciones, y tenía otros intereses también que tenían que ver con explorar pues la posibilidad de publicar en línea, ¿no? Que abre una serie de posibilidades que no están presentes a lo mejor en las publicaciones en papel. Por ejemplo, que puedas poner videos, que puedas poner audios, ¿no? Entonces nos interesaba mucho, esa era una de las cosas que teníamos ahí muy presentes, que pudiéramos, por ejemplo, subir los establecimientos de algunos de los seminarios de Lacan y poder acompañarlos de videos y audios, o incluso poder compartir lecturas de ese seminario, ¿no? O sea, que estuviera abierto a los miembros de la escuela y que pudieran ellos subrayar, comentar el seminario de Lacan, y que eso pudiéramos tener acceso entre varios, y que de ahí pudieran surgir actividades, por ejemplo. Ese tipo de cosas eran las que nos estaban llamando la atención y que queríamos explorar. Y bueno, esa fue una época productiva que tuvo sus frutos y muy, muy interesantes. Y luego Ediciones cambió de nombre, la reconfiguramos absolutamente, le llamamos Ediciones Justín. Y entonces enfocamos más, y por eso decimos que es una plataforma más que una editorial, es una plataforma. ¿Y cuál sería la diferencia? Que una plataforma puede tener toda una serie de materiales distintos que no necesariamente puedes acceder a ellos en una editorial, ¿no? Digamos, por un lado, que podemos tener contacto con la gente de manera más inmediata, ¿no? Que, un poco en fin, lo que ¿no? Que tiene más antes de la movilidad, pluralidad, ¿no? del lenguaje, ¿no? Esto del audiovisual, lo auditivo, la letra, ¿a eso te referías? Exactamente. Ahora, una pregunta te hago. ¿Por qué Justín? Bueno, esa es la otra parte que también es bien interesante, me parece, porque Justín, aludiendo por supuesto al Marqués de Sade por un lado, pero por el otro a la perra de Lacan, que se llamaba Justine, porque empezamos a trabajar mucho con los realismos fonológicos y todo el tema del antiespecismo, un poco buscando siempre esas fronteras del psicoanálisis con otros campos, y preguntándonos mucho sobre el humanismo y el antropocentrismo incluso dentro del psicoanálisis, ¿no? Entonces, por eso Justín. ¿Y Ediciones? Porque no es Ediciones, es Edicciones. Exacto, es Ediciones por el tema de la dicción, dicción, no adicción, sino dicción, ¿no? Es decir, que trabajamos mucho con el decir, ¿no? Y jugamos mucho con el tema del decir, la escritura. Y es curioso porque hemos girado mucho ahora hacia las actividades en Zoom. Eso fue gracias a la pandemia. No teníamos ese objetivo en un inicio, pero la pandemia nos llevó por ahí. Y ahora casi todas nuestras actividades son así. Es más bien en Zoom, en línea, porque podemos además invitar gente de todas partes del mundo. Y ya tenemos un auditorio ahí más o menos flotante. Y
y bueno, eso ha sido como una línea improvisada que nos ha dado pues otras experiencias, ¿no? ¿Y cuál era, Elena, ese primer objetivo prepandémico, ¿no? Porque vos decías, ahí hubo un cambio de vía, ¿no? A partir de la pandemia, pero en el inicio, ¿qué les motivó a iniciar ese proyecto? Pues mira, yo creo que el tema de la tecnología, o sea, creo que en psicoanálisis estamos bastante reacios al asunto de el internet y los dispositivos y demás, y a nosotros nos parecía un campo por explorar, no necesariamente decir que sí a todo, pero sí nos parecía que el mundo estaba girando hacia allá, que cada vez iba a ser más común a tener este tipo de llamadas, tener este tipo de interacciones, y que entonces era importante explorar por ahí la vía. Entonces esa era la idea. De hecho, si ustedes abren el sitio de edicionesjustin-lp.net, va a haber una introducción que está muy inspirada en Benjamin y que tiene que ver con la forma en cómo pensamos la relación con la tecnología, ¿no? Que no necesariamente es con la técnica también, de manera ¿no? negativa, ¿no? Sí, y con la técnica, ¿no? Toda la discusión Adorno-Benjamin que gira en relación a eso, que nos pareció interesante, y bueno, por ahí vamos, ¿no? Digamos, publicaciones digitales, videos y audios. En realidad las pestañas hay una diversidad amplia, ¿no? de las pestañas. Por ejemplo, tenemos una sección que se llama Polemos, en donde lo que queremos hacer ahí es fomentar el intercambio entre los lectores de distintos lugares, ¿no? Entonces alguien propone un texto y le damos a leer ese texto a alguien más para que haga digamos, lo que sea que le resuene ese texto, que haga una respuesta, digamos, o un comentario o algo que le suscite. Entonces, También por ahí, hay ¿no? ebooks, ¿no es cierto? También podemos bajar ebooks. Es otra de las secciones, si no me equivoco, ¿no? Sí, hay una sección de EPUBs, también ahí empezamos a explorar. Yo creo que eso hace mucho que no lo hacemos porque requiere mucho más tiempo, Muchísimo porque bueno, trabajo. sí requiere de diseñar, muchísimo trabajo, sí. Un diseñador, en fin, ¿no? Todo un equipo de trabajo. Pero sí hicimos algunos EPUBs, sobre todo de los encuentros que organizamos, los coloquios que organizamos. Logramos producir EPUBs y esos están disponibles. Y todo en el sitio es absolutamente gratuito, que también eso es otra de nuestras políticas, ¿no? Que queremos que sea accesible a todo el mundo, ¿no? Y no estamos haciéndolo para lucrar, ni mucho menos. Elena, y últimamente, ¿por qué actividades rondan y cuáles vendrán? ¿No? ¿Cuáles fueron las últimas? ¿Por dónde andan? ¿Cuál es la orientación? ¿Y qué vendrá? Sí, si bueno, podés adelantar. Sí, hay muchas por ahí, pero mira, de las últimas fue una plática que tuvimos con Ramiro Sanchís, que es un escritor uruguayo de ciencia ficción y bueno, en fin, y con él platicamos mucho sobre el nuevo panorama contemporáneo sobre todo weird fiction en América Latina, ¿no? Y todo el amplio espectro que hay, todas las posibilidades que nos brinda acercarnos a ese género, si es que se puede llamar género, porque también discutíamos mucho sobre los géneros literarios, ¿no? Si eso se sostiene o no. Y tenemos en puerta seguir un poco por ese camino, porque sí hemos estado trabajando mucho con los realismos ontológicos y ahora estamos coqueteando con la ciencia ficción, entonces estamos preparando pronto una actividad sobre eso, ¿no? Ciencia ficción, sí. Coqueteando con la ciencia ficción. Así es. ¿Querés contarnos sobre ese coqueteo? Pues ves que surgió de los realismos ontológicos porque una de las cosas que se plantea dentro de los nuevos realismos es la función de la especulación dentro de la filosofía, ¿no? Y la antropología, ¿no? O sea, la especulación como un método de trabajo. Y entonces por ahí llegamos a, bueno, pues la ciencia ficción yo creo que está en la especulación por excelencia, y
la filosofía está más bien planteando que la ciencia ficción podría ser una forma de trabajo, ¿no? Y entonces recordamos esta frase de Lacan, ¿no? Que dice que la única ciencia o la ciencia verdadera es la ciencia ficción, ¿no? Entonces, por ahí estamos tratando de caminar para tejer desde la práctica analítica sobre la estructura de la ficción y sobre la función de la ficción, ¿no? No, te preguntaba, porque, y esto ya es una opinión personal, ¿no? Que en algún momento Wittgenstein, cuando publica el Tractatus, dice, bueno, esto es el fin de la filosofía. Y en realidad, a mi gusto, ¿no? Insisto, es una opinión personal, parece que de algún modo es la ciencia ficción que ha tomado el relevo de la filosofía en la medida en que viene explorando ahí hasta donde llegó Nietzsche, ¿no? Que es la pregunta por qué es lo que viene después, ¿no? ¿Cuál es el salto en la cadena evolutiva, ¿no? Cómo pensar esto que Nietzsche situaba como el superhombre, ¿no? Pero que en definitiva es cómo pensar lo que viene, ¿no? Y ahí es la ciencia ficción de algún modo retoma, yo no sé si de una manera especulativa, ¿no? Sino de una manera creativa, ¿no? Y de hecho son los autores de ciencia ficción quienes han anticipado, por ejemplo, esto que en este momento estamos haciendo, ¿no? Uno veía los dibujitos animados de los supersónicos, eso ya delata mi edad, ¿no? Pero uno veía que tenían videoconferencias y bueno, y en realidad de esa historia, de esas historietas, lo único que falta es que se comercialicen así popularmente los autos voladores. Ahora, porque el resto ya estamos habitándolo, ¿no? Sí. Elena, vos que hablabas de esta frase de Lacan, me gustaría saber un poco tu opinión, porque muchas veces, viste que hay una lectura religiosa de las frases, ¿no? Lo dijo Lacan, entonces no se cuestiona bien por qué lo dijo, en qué contexto, y me gustaría un poco conocer tu opinión, dado que están trabajando, por ejemplo, sobre esta frase. Lo escuchaba Gabriel y recordaba también el título de ese famoso libro de Dick, sí, que parece que tiene un puente, que me parece que tiene un puente entre lo humano, la pregunta sobre el humanismo y el futuro, que parece más del lado de las máquinas, cuando él dice, ¿pueden los androides soñar con ovejas? ¿No? En ese título que fue lo que llevó a ser Blade Runner. Pero vos, ¿cómo pensás esa frase de Lacan, más allá que la haya dicho Lacan, ¿no? Como que la única ciencia es esa. Claro, sí, yo creo que hay que desmenuzarla y explorarla con profundidad. A mí me parece que la ciencia ficción abre caminos, abre brecha, porque no solamente se trata del futuro, eso para mí fue un descubrimiento. Es decir, pensar que la ciencia ficción no solamente es la producción de futuros posibles, porque están produciendo los futuros a partir de un presente, ¿no? Es decir, es en el presente que se proyecta hacia el futuro. Entonces, mucho de la ciencia ficción más tradicional está sostenida en una serie de coordenadas políticas y sociales que son invisibles para los lectores, ¿no? Y entonces siempre nos proyectan futuros más o menos similares, ¿no? Catastróficos, es decir, como que de pronto hay una cierta ciencia ficción muy estéril en ese sentido, ¿no? Y por eso me interesa muchísimo estas nuevas propuestas de los escritores jóvenes que están diciendo, bueno, pero a ver, momento, ¿no? El futuro es el presente y tendríamos que reapropiarnos del futuro porque es una manera también de reapropiarnos del presente, por ejemplo, ¿no? Y entonces hay una cantidad de cosas que han quedado soslayadas en estas proyecciones futurísticas, simple y sencillamente porque no existen desde el presente, ¿no? Entonces, sí, claro, porque me parece que la frase de la... Sí, venga. No, que incluso me parece que el futuro siempre, de esa perspectiva, se conjuga como un futuro imperfecto. Bueno, William Gibson, uno de los autores que inaugura el cyberpunk, ¿no? Decía, el futuro está aquí.
Ya llegó. Solo, el futuro ya llegó, solo que está mal distribuido. ¿Gibson o el Indio Solari? Sí. No, ese fue... También. William Gibson lo anticipa en 20 o 30 años al Indio Solari. Pero el Indio lo populariza. Sí. Acá en la Argentina. William Gibson es un autor mucho más reconocido Sí, mundialmente. estaba que el Indio pensando Solari, esto pero- respecto de la frase de Lacan, Sí. ¿no, Elena? Me hiciste pensar por algo que dijiste que Sí. me parece que también la ciencia ficción, no sé si están de acuerdo, si estás de acuerdo, a veces pone en evidencia como la ética hacia la que puede propender la ciencia, ¿no? Porque como que históricamente se desetizó la ciencia, o bueno, ese es un modo, o se despolitizó, digamos, también, ¿no? Entonces, ese es un modo Sí, de su política. En cambio, como lo que efectúa la ciencia ficción muestra la ética posible. Me parece que en ese sentido esa frase también cobra una significación particular, ¿no? Porque muestra como, no Sí. sé, como la efectuación, el resultado, hacia dónde propende, qué traería, digamos. Sí, los problemas en no considerar. Los problemas que no se consideran, que se consideran las entienden cuestiones anular, éticas. sí. Sí, sí. Exacto. Los modos de Exacto. Esa es existencia, la ¿no? idea, Que pueden ¿no? provocar. Por supuesto, por supuesto, por supuesto, ¿no? Me parece que ahí hay pues toda una beta para trabajar, ¿no? Es decir, finalmente la ciencia también es un tipo de ficción, ¿no? Eso también me parece interesante, ¿no? Es decir, bueno, no es que la ciencia sea la única o el campo que trata con la verdad y con lo real, entre comillas, que lo que sea eso, sino que también tiene una narrativa, tiene toda una dimensión política, ¿no? Tiene una dimensión humana que está presente en toda práctica científica. Entonces también esa dimensión me parece importante, además de la que están mencionando, por supuesto, ¿no? O sea, los futuros están proyectados desde un presente, ¿no? Hay una intencionalidad. Sí, sin duda alguna. Y- Sin duda y- alguna. Y yo creo que eso es muy importante, incluso, por ejemplo, en todo el tema de las inteligencias artificiales, que creo que hoy en día es uno de los grandes temas, ¿no? Yo creo que el punto central que hay que trabajar es toda esta dimensión ética del desarrollo de las inteligencias artificiales. Sí, ética y estética también, ¿no? Me parece que ahí hay como un borde muy interesante a pensar en relación a la estética en el sentido bueno, del bien vivir, ¿no? En fin. Pero te quería preguntar, Elena, ¿qué autores de ciencia ficción, vos decías autores jóvenes, qué autores vienen Uf. interesándoles Hay una lista especialmente? inmensa que yo no he tenido el tiempo de leer, pero por ejemplo hace poquito leí un texto que les recomiendo mucho de un argentino, de hecho muy joven, estuvo acá en México, presentó su libro que se llama La infancia del mundo, se llama Michel Nieblas. Y me parece una novela extraordinaria. Con este tinte, les digo, de weird fiction que tiene algo de inquietante, muy influenciado por Lovecraft, como que volvieron muchísimo a Lovecraft, pero con toda esta dimensión del cyberpunk, por ejemplo, que mencionabas también Sí. hace rato, ¿no? Ese es uno de ellos. Ah, bien. ¿Podés repetir el nombre y el nombre de la novela y el nombre del autor? El nombre de la novela se llama La infancia del mundo y el autor se llama Michel Nieblas. Michel Nieblas. ¿Y quién más? Argentino, por cierto. Sí, como Messi Sí. y Maradona. Sí. Borges, Cortázar, bueno, pero qué bueno que se renueve. Y otros autores latinoamericanos también. Sí, yo hace poquito, por ejemplo, leí una novela muy linda también que se llama El verano de la serpiente, de Cecilia Eudave, y también ella es considerada como weird fiction. Eso también se lo recomiendo muchísimo, ¿no? ¿Y ella de dónde es, Elena? Ella es mexicana. Mm. Ella es mexicana, sí. Hay autores también mexicanos, entonces, en el campo de la ciencia ficción. Sí, Bueno, parece que hay en todos lados, Déjenme, ¿no? Hay
Sí. Es que si es un género, si es que lo fuera, ¿no? Si dejamos de lado esa discusión para llamarlo de alguna forma, me parece que también está proliferando, ¿no? Es que está creciendo, se está expandiendo, o por lo menos es más leído. Sí, y eso, ¿no? Digamos, como que están también rompiendo con la noción de géneros, entonces algunos ya no se considerarían ciencia ficción, pero bueno, es lo de menos, ¿no? En realidad. Tampoco literatura fantástica, que es otro género. Tampoco literatura fantástica, exacto. Sí. Bueno, pero Elena, entonces no están coqueteando con la ciencia ficción. Están en una relación amorosa. Me parece que ya... Claro, pero apenas empezando, por eso digo coqueteando. Estamos empezando una relación. Sí, es una relación abierta. Es una relación abierta, exactamente. Bueno, también habría que decir que la ciencia ficción nos trae herramientas subjetivas, a eso también se adelanta para resistir un poco la contemporaneidad, la apocalidad, ¿no? O sea, me parece que también se adelanta el psicoanálisis, ¿no? Sí, sin duda alguna. Sí. Y yo creo que, por ejemplo, ¿no? La ciencia ficción norteamericana, con autores como Ursula Le Guin, ¿no? Me parecen súper innovadores en ese sentido, incluso en toda la cuestión de la sexualidad o de las nuevas formas, ¿no? de nominación o de prácticas, porque en sus novelas están llenas de esos mundos en donde funcionan de otra manera las relaciones y las asignaciones de género y los cuerpos, las apropiaciones de los cuerpos, etcétera, por ejemplo, ¿no? Sí, ¿qué transformaciones en la subjetividad puede traer determinadas reconfiguraciones de contexto, ¿no? Claro, sí. y es muy interesante porque además, por ejemplo, en el caso de Ursula Le Guin, ella fue hija de un antropólogo muy importante que fue de los primeros pioneros, digamos, en la antropología en Estados Unidos. Así que ella creció con todas estas narraciones e historias de los pueblos originarios de América del Norte. Y con ese material es que ella escribe estos libros de ciencia ficción. Entonces algunos hablan de que justamente hay ahí como una vuelta temporal, ¿no? Como si eso que llamamos pasado, sobre todo desde la antropología que piensa a los pueblos originarios como primitivos, etcétera, etcétera, ahora está proyectado hacia el futuro, ¿no? Eso, por ejemplo, me parece... Sí, también da para pensar que a veces está tan establecida la noción de realidad que agarrar un hábitat y hacerlo crecer, digamos, hacerle zoom, ¿no? También puede ser considerado ciencia ficción y en verdad es, no sé, una marginalidad de la realidad o una realidad al margen. La realidad extrema. Sí, ¿no? Creo que eso también hace la ciencia ficción, como expande esas series infinitas de mundos. Sí, sin duda, ¿no? O sea, no, por eso me parece riquísima, me parece que hay todo un mundo por explorar. Elena, otra pregunta, un poco saliendo de esto. Sí. Ediciones Justin forma parte de la École Lacanienne de Psychanalyse, pero sin embargo está abierta al público, no está cerrada. ¿Cómo es esa relación? ¿Qué implica eso? ¿Cómo lo piensan también? Me parece interesante por la relación a la publicación, ¿no? Uh-huh. Sí, es que siempre nos ha interesado mucho movernos en esas fronteras, ¿no? Como en las fronteras siempre. Entonces por eso nos gusta trabajar con gente de otros ámbitos, con antropólogos, con filósofos, con literatos, y asimismo pues también trabajamos con como una especie de bisagra, ¿no? Entre la escuela, que suele ser mucho más cerrada en sus actividades, ¿no? Mucho más como un diálogo más interno, digamos, y bueno, convocamos a mucha gente que apenas se acerca al psicoanálisis, ¿no? Entonces, me parece que es importante poder mantener ese puente, ¿no? Entre la escuela y el mundo exterior, digamos. Entre la escuela, el mundo exterior y los diferentes discursos o oficios o pensamientos también, ¿no? Es como una ventanita de la escuela que da a la vereda, ¿no? Exacto. Sí. Yo diría que están en la vereda, ¿eh? ¿Están en la vereda?
Que salieron a la vereda, que se llevaron el tinglado a la vereda. Sí, salieron afuera, digamos. Bien, como quien toma la calle. Como quien toma la calle, ¿no? Me parece mejor esa imagen para Edicciones Justín. Como un elogio. Gracias. Sí, y antes... Sí, en eso andamos. Te preguntaba, Elena, antes, Elga, en relación al futuro, justamente, hablando de futuro. ¿Qué proyectos, qué actividades podés aprovechar para pasar, si querés, algún chivo en relación a las actividades abiertas, a las propuestas de ventana abierta que recién comentabas? Sí, claro que sí. No, todas nuestras actividades siempre están abiertas a todo el público, siempre las difundimos por Facebook y por la página de la escuela. Y bueno, en Puerta tenemos una plática en relación a un nuevo texto que acabamos de publicar. En este caso se trata de un texto publicado que queremos hacer una actividad, una charla en relación a ese texto, porque es un texto que habla sobre, se llama La diferencia sexual del texto, pero es un texto de Alberto Carvajal que surgió a partir de un viaje que hizo, que es el viaje de la esclavitud, pero en sentido contrario, digamos, ¿no? Entonces se fue desde América, pasando por Europa y llegando a África, ¿no? Y es a partir de ese viaje que él escribe este texto. Entonces vamos a tener una conversación con Alberto Carvajal para que nos cuente un poco cómo fue que escribió este texto y cuáles fueron sus experiencias en ese viaje tan maravilloso que hizo. Esa es la primera actividad que tenemos en Puerta. Después tenemos, y esto también lo hacemos mucho, queremos difundir las actividades que se hacen al interior de la escuela a un público mayor, ¿no? Entonces vamos a tener como invitado a Sergio Campbell, que nos va a platicar un poco sobre su trabajo en relación al Nudo Borromeo. Esta es la siguiente. Y Sergio Campbell ha estado invitado, es amigo de la casa. Ah, muy bien. Sí, qué bien. Compañerito de facultad, ha sido de Diego y mío. Sí. Aprovechamos para mandarle un abrazo. Pronto seguramente va a estar invitado también en Pulsión de Radio. ¿Qué actividad decías que están? Es una actividad sobre el Nudo Borromeo, un trabajo ya que tiene un tiempo haciendo Sergio, entonces bueno, él también va a estar con nosotros, vamos a conversar con él. Y luego también tenemos una actividad centrada en la lectura del último texto de Paul Preciado, el Dysphoria Mundi, y ahí vamos a estar con Sandra Filippini y con Marcelo Real y Edicciones Justín, también comentando y discutiendo el texto. Esas son las próximas 3 actividades. Bueno, Elena, entonces las difundiremos si nos das permiso. Por supuesto. Sí, para que ingrese todavía más público y para seguir estableciendo lazos. Y te agradecemos muchísimo, muchísimo que hayas estado presente, que nos hayas contado, que nos compartas. Gracias, muchas gracias. Al contrario, les agradezco muchísimo a ustedes el interés y la plática, que la he disfrutado mucho. Bueno, ha sido un placer. Nosotros nos estamos despidiendo, así que te mandamos un fuerte abrazo desde Buenos Aires y bueno, esperamos que estés pronto por aquí, que puedas venir al estudio también, si en algún momento venís a pasear por Buenos Aires. Y bueno, nos estamos despidiendo, Elga, Luis. Bueno, se nos fue el programa número 13. Vamos a estar, el próximo es el 14, que es un número muy significativo. Vamos a estar con Gustavo de Sal, que nos va a hablar del manicomio global. Bueno, nos despedimos hasta el próximo viernes, aquí en Pulsión de Radio. Hasta el viernes. Pulsión. Pulsión de Radio. Un programa donde la cultura late.
y el inconsciente nunca falta a la cita. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes de 22 a 24, aquí en la RZ.